¿Qué tal? Continuando entonces con el tema del día, he venido hablando sobre lo que es el delirio de persecución y es muy triste porque eso puede incapacitar a la persona por la serie de síntomas y por todo ese deterioro, no solamente que afecta lo que es su personalidad como tal, sino también en la interacción y en la convivencia con los demás. Bien, ayer hablábamos sobre lo que tiene que ver con la dependencia y como retomando aspectos de ayer, veíamos lo importante que es uno en la vida saber enfrentar cualquier situación, problema, no manejar cierta minusvalía y donde lo que soy depende del otro. No soy capaz de enfrentar el mundo, la realidad y esquemas así racionales que los cuales el individuo los va procesando, que de alguna u otra manera llega un momento en que estas personas renuncian a tener una interacción de tipo social, a estar en convivencia de los demás. Muy bien, hablando ya directamente de lo que es el delirio de persecución, acá claramente vemos el temor y la angustia que le genera a la persona estar en contacto con otros, porque siempre es temerosa de que algo malo le puede pasar, de que alguien le puede causar daño. Entonces eso llega a ser tan ingobernable en el individuo que muchas veces lo que hacen es romper con la realidad y evitar todo tipo de interacción social, todo tipo de relación con el otro. Muy bien. Entonces, en primera instancia, manejan una gran ansiedad, es decir, se vuelven muy temerosas, se vuelven muy inseguras, piensa que si salen de pronto van a ser atracadas, que si salgo a la calle de pronto me van a robar, pero aquel con esa mirada que me está haciendo, ¿será que me va a hacer algo? Entonces, en ese sentido, manejan mucha ansiedad porque permanentemente pueden comportarse como unas personas muy anticipatorias. Por lo que esto les genera de por sí mucha desconfianza hacia el otro, ¿no? Por lo mismo, porque creen que de pronto alguien que se va a acercar a ellas o que las personas que hay alrededor son malas y de pronto me van a hacer daño. Entonces por eso se retraen más bien, por eso evitan estar en contacto con los demás. Bien, puede darse también si hay ansiedad. Lo contrario sería entonces volverse depresivos, ¿sí? Porque vemos entonces que al romper el individuo con la realidad como tal, entonces estas personas buscan más bien mantenerse encerradas, no salir a la calle por el temor y por la amenaza que eso representa, porque les pueden causar daños, porque de pronto pueden volver a sufrir otro evento detonante. Entonces, de ahí la depresión, porque hay cierta anedonia, es decir, ya no hay disfrute, ya no se siente deseo frente a los pasatiempos, frente a lo que la persona hacía anteriormente. Entonces, suelen ser muy depresivas. Es más, puede haber un trastorno en estas personas que combine ansiedad, depresión, es decir, un trastorno de personalidad mixto, ¿no? Entonces, de ahí que se vuelvan depresivas, de pronto melancólicas, nostálgicas, por el temor y por el miedo que les genera estar en contacto con los demás. Bien, suelen a su vez ser agresivas, ¿no? Esto es un detonante porque manejan mucho mal genio. Nadie se les puede acercar porque es el típico caso de la persona que está haciendo mala cara como todo el tiempo. Aquel que se me acerca a mí, yo tengo que mantenerme hacia la defensiva, ¿no? Entonces tengo que escapar. Entonces, respuestas de evitación, escape, de ahí que manejen entonces una emoción negativa que viene a ser entonces la ira. Sí, que esto toca aprenderlo a canalizar.
más adelante, con la ayuda de Dios, les voy a abordar lo que tiene que ver con las emociones como tal. Muy bien. Bueno, hay una sensación de euforia, es decir, presentan unos altibajos conforme están depresivos de un momento a otro. ¡Taque! Tienen estallidos de euforia, de alegría, ¿no? De esas personas que uno dice, uy, pero esta qué le pasa, cómo se comporta de extraña. No es que estaba triste de un momento a otro, resultó aquí como con la euforia del caso. Entonces tienen muchos altibajos, sube y baja como una especie de montaña rusa. Que eso puede pasar también en los trastornos bipolar, donde se combina la manía con la depresión. Unas veces están tristes, lacónicos, y en otros como unos estados de alegría desorbitante, pero que es algo desadaptativo en el individuo. Bien. Entonces, por consiguiente, como se mantiene como una especie de montaña rusa, ¿no? Tiene una personalidad disocial por completamente, ¿sí? Porque sube y baja sus estados de ánimo. De repente están de pronto tristes y de un momento a otro, como les decía, estallan como de la euforia, de la alegría, ¿no? Entonces, es una personalidad muy inestable, ¿sí? Por lo mismo, porque el mundo, el entorno, los demás lo ven como una amenaza, ¿no? Y como de alguna otra manera lo que quieren hacer por ganancia secundaria es más bien alejarse, no estar en contacto con los demás, sino que más bien prefieren como ganancia secundaria estar solas. De ahí que sean de por sí personas más bien extrañas en cuanto a su conducta y quieren más bien como vivir apartados del contexto social. Muy bien, debido a que hay esos cambios como tipo montaña rusa, sube, de repente bajan, de un momento a otro están bien, de un momento a otro están mal, hay ansiedad, puede haber depresión, puede haber estallidos de euforia, por consiguiente decimos que hay unos cambios drásticos a nivel de la personalidad, ¿sí? Entonces hay una personalidad como tal múltiple que puede combinar estados de ansiedad con depresión, ¿no es cierto? También ser personas muy neuróticas. De alguna otra manera pueden haber obsesiones en estas personas, ¿no? Pensamientos obsesivos que por ganancia lo que hacen es tratar de apartarse de los eventos que desencadenan esto. Un ejemplo, en el pasado a mí me atracaron, entonces a mí ya me da miedo de pronto salir a la calle porque fui víctima de un atraco. El estímulo fue el atraco. ¿Cuál fue la respuesta que esto generó en mí? Evitar y escapar ante ese suceso. Entonces ya la respuesta puede ser el malestar que yo siento si estoy en la calle porque pienso que me pueden atracar. Hay un estímulo que conduce, hay una respuesta. Hay una situación que detona en la persona esa conducta, a que la persona como tal se comporte así. Y en general son personas que se imaginan cosas que están apartadas de la realidad, que para nada tienen que ver con la realidad. Eso le pasa mucho al ansioso, que es presagiando siempre con su mirada como hacia el futuro, cuando el futuro no existe, se vuelven demasiado anticipatorios, entonces se imaginan todo, se imaginan cosas que para nada tienen que ver con la realidad. Muy bien, haciendo aquí como un breve análisis, nos damos cuenta en general que esto puede ser algo ya patológico, que es algo enfermizo y es catalogado ya como un trastorno, porque al individuo le está causando un verdadero deterioro, ¿sí? Porque al individuo no solamente lo está afectando a nivel personal, que hay una barrera también en el contexto social, ya sea familiar, ya sea afectivo, ya sea laboral,
frente a la parte académica, todo lo que tenga que ver con la escolaridad en sí, también le puede causar un gran daño. Entonces, qué bueno que hiciéramos una revisión, a ver, porque puede que hayan algunos síntomas de estos. Sí, a ver qué podemos hacer y tener mucho cuidado porque ya cuando hay un trastorno es demasiado delicado y es algo que no somos capaces de resolver, porque muchas veces decimos, no, es que yo voy a enfrentar esta situación, pero llega un momento en que se estalla la olla por completo, en donde ya tú no eres capaz de enfrentarlo, ¿no? Entonces ya hay que buscar una ayuda. Es más, tratar de no ir ya donde el psicólogo o al psiquiatra cuando ya la problemática se nos salió de las manos. Recordemos, hay que hacer una labor profiláctica, hay que prevenir y no ir ya a buscar una ayuda cuando ya el daño está, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Chao, chao.